Dicen que los sueños no pueden hacerte daño hasta que no despiertas más. A las 2:46 de la madrugada, todo cambió. Grabaron su voz mientras dormía, pero esa voz no era la suya, y lo que escucharon fue un mensaje imposible. La huésped de los sueños. Primera parte. El umbral. La luz azulada del móvil cortaba la oscuridad del dormitorio como una cuchilla fría. Carla sostenía el dispositivo con manos temblorosas, sus ojos enrojecidos clavados en la pantalla. Eran las 3:47 de la madrugada, y una vez más el sueño la había abandonado como un amante cruel. El diario reposaba abierto sobre sus piernas, sus páginas amarillentas manchadas por la tinta de semanas de confesiones nocturnas. La doctora Valdés le había sugerido el ejercicio. Registra tus sueños, Carla. A veces poner en papel nuestros miedos les quita poder. Pero lo que había comenzado como terapia se había convertido en algo mucho más inquietante. Carla pasó el dedo por la fotografía que acababa de tomar, una selfie casual antes de intentar dormir. Su rostro pálido dominaba el encuadre, pero fue el fondo lo que le heló la sangre. Allí, entre las sombras de su armario, se distinguía vagamente un perfil que no debería estar ahí. Los mismos ojos oscuros y hundidos que había dibujado obsesivamente la noche anterior, después de soñar con una mujer que la observaba desde las esquinas de sus pesadillas. Es la pareidolia, se murmuró, usando el término técnico que había aprendido en internet. El cerebro ve caras donde no las hay. Pero su voz sonó hueca incluso para ella misma. Se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo, frío. El apartamento estaba sumido en un silencio antinatural, roto apenas por el zumbido distante del refrigerador. Caminó hacia el armario, el corazón martilleando contra sus costillas. Abrió las puertas de par en par. Nada. Solo su ropa colgando como cadáveres en ganchos, meciéndose ligeramente por la corriente de aire del ventilador. Carla exhaló lentamente, sintiéndose ridícula. Cerró las puertas y regresó a la cama. Fue entonces cuando vio el diario. La página que había dejado en blanco antes de acostarse ahora tenía algo escrito. Con una caligrafía que definitivamente no era suya, alguien había trazado una sola línea. Te estoy viendo. Carla dejó caer el diario como si quemara. El cuaderno golpeó el suelo con un ruido seco que resonó en la habitación como un disparo. Sus manos temblaron mientras tomaba el móvil para encender la linterna. El haz de luz reveló la página escrita con tinta roja que parecía aún húmeda. No, murmuró, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Esto no está pasando, pero la evidencia estaba ahí, burlándose de su negación. Carla cerró los ojos con fuerza, respirando profundamente. Cuando los abrió, algo había cambiado en la atmósfera del cuarto. El aire se sentía más denso, cargado de una electricidad que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Sonido sutil la hizo girar hacia la ventana. Algo rasguñaba el cristal desde afuera, un rasguño rítmico y deliberado. Carla vivía en un 5º piso. Se acercó a la ventana con pasos vacilantes. Las cortinas estaban cerradas, pero una rendija de luz lunar se filtraba entre ellas. Con dedos temblorosos apartó ligeramente la tela. No había nada en el alféizar. Pero en el reflejo del cristal, detrás de su propia imagen, distinguió una sombra que no tenía fuente. Una silueta femenina que la observaba con ojos que brillaban con una luz propia. Carla giró bruscamente, pero el cuarto estaba vacío. Cuando Smith volvió a mirar el reflejo, la sombra había desaparecido. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de agotamiento y paranoia. Carla había dejado de usar la cámara del móvil después de que cada foto revelara más presencias imposibles. Una mano apoyada en su hombro cuando estaba sola en el trabajo. Una figura sentada en el asiento del conductor cuando fotografiaba. El paisaje desde el asiento del copiloto. Rostros asomándose desde lugares donde no podían estar. El diario, sin embargo, seguía escribiéndose solo. Cada mañana encontraba nuevas líneas en esa caligrafía extraña, mensajes que la llenaban, de un terror creciente. Tus sueños son mi puerta. Gracias por dibujarme tan bien. Pronto podremos conocernos de verdad. Carla había intentado deshacerse del cuaderno, arrojándolo al contenedor de basura del edificio. A la mañana siguiente lo encontró sobre su cómoda, abierto en una página nueva con un mensaje que la hizo vomitar. No puedes deshacerte de mí. Yo vivo en tu mente ahora. La doctora Valdés la había derivado a un psiquiatra después de su última sesión. Carla, necesitas medicación. Estos episodios psicóticos requieren intervención farmacológica inmediata.
Pero Carla sabía que no estaba loca. No cuando las pruebas eran tan tangibles, tan reales. Había comenzado a investigar por su cuenta, sumergiéndose en foros de internet sobre fenómenos paranormales. Fue allí donde encontró referencias a algo llamado invasión onírica, entidades que utilizaban los sueños como puntos de entrada a la realidad física. La mayoría de los relatos eran fáciles de descartar como fantasías de mentes perturbadas, pero algunos tenían una especificidad que la tranquilizó y la aterrorizó a partes iguales. Un usuario llamado Soñador Perdido había escrito: al principio aparecen en fotos, luego dejan mensajes. Después ya no necesitan que duermas para visitarte. Esa noche Carla tomó 3 pastillas para dormir. Si esta cosa necesitaba sus sueños para manifestarse, entonces simplemente no soñaría. Se acostó vestida, con todas las luces encendidas y la puerta del dormitorio cerrada con llave. La medicación la sumió en una inconsciencia profunda y sin sueños. Despertó con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La habitación seguía iluminada, pero había un olor extraño en el aire, ozono y algo más, algo pútrido como carne en descomposición. Carla se incorporó lentamente, la cabeza aún pesada por los sedantes. Fue entonces cuando lo vio. En el espejo del tocador, que había estado limpio cuando se acostó, alguien había dibujado un rostro con los dedos. Los trazos eran irregulares, como si hubieran sido hechos por alguien que no dominaba completamente el control motor. Pero la imagen era inconfundible. Era el mismo rostro que había estado apareciendo en sus fotografías, la misma mujer de sus pesadillas. Debajo del dibujo, escritas con la misma sustancia oleosa, había palabras: los sueños no son la única. Puerta. Carla se levantó de un salto, pero sus piernas no la sostuvieron. Cayó al suelo todavía aturdida por la medicación. Fue desde esa posición, mirando bajo la cama, que vio las huellas, marcas de pies descalzos en el polvo del suelo, que comenzaban en el armario y terminaban junto a su cama, como si alguien hubiera estado parado allí, observándola dormir durante horas. El punto de quiebre llegó una semana después. Carla había dejado de intentar dormir en casa. Pasaba las noches en cafeterías 24 horas, en el coche aparcado bajo farolas, en cualquier lugar público donde los testigos pudieran confirmar su cordura. Pero la presencia la seguía. Los mensajes en el diario continuaban apareciendo sin importar dónde lo llevara, y las fotografías accidentales revelaban siempre la misma figura acechante. Fue durante una de estas vigilias autoimpuestas, sentada en un McDonald's desierto a las 4 de la madrugada, cuando Carla finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su pesadilla. Había estado revisando las fotografías de su móvil, buscando patrones, cuando notó algo que la llenó de horror. En las imágenes más recientes, la figura ya no aparecía al fondo. Estaba cada vez más cerca, más definida, más real. Y en la última foto que había tomado esa misma noche, la mujer ya no estaba detrás de ella, estaba sentada a su lado. Carla giró lentamente en la silla de plástico del restaurante. El asiento junto a ella estaba vacío, pero aún conservaba el calor de alguien que acababa de abandonarlo. Sobre la mesa, escrito en la condensación de su vaso de refresco, aparecía un mensaje: es hora de ir a casa. Segunda parte. La manifestación. El regreso al apartamento se sintió como una marcha fúnebre. Carla subió las escaleras con pasos pesados, cada peldaño un eco hueco en el hueco de la escalera mal iluminado. Las llaves tintinearon en su mano temblorosa mientras abría la puerta y un aire viciado la golpeó al entrar. Su hogar ya no se sentía como tal. Los muebles familiares parecían extraños bajo la luz amarillenta de las bombillas, proyectando sombras que se movían de manera perturbadora con cada parpadeo de la electricidad defectuosa. Carla dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y notó que el diario estaba allí, esperándola. Lo había dejado en casa específicamente para evitar más mensajes, pero sabía que sería inútil. Abrió el cuaderno con una mezcla de terror y resignación. La página estaba llena de texto en esa caligrafía cada vez más clara, más humana. Bienvenida a casa, Carla. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando este momento? Semanas observándote desde la periferia de tus sueños, alimentándome de tu miedo creciendo más fuerte con cada pesadilla. Pero ya no necesito esa conexión tan frágil. He aprendido a existir aquí, en tu mundo, y todo gracias a ti. ¿Recuerdas la primera vez que me dibujaste? Esa noche cuando soñaste conmigo sentada en el borde de tu cama. Cada trazo de tu bolígrafo me dio forma, cada detalle me otorgó sustancia. Tú me creaste, Carla. Y ahora soy más real que tú. El bolígrafo seguía en su mano, moviéndose solo mientras ella leía. Las palabras continuaron apareciendo.
Esta noche vamos a intercambiar lugares. Tú tomarás mi lugar en el reino de los sueños y yo me quedaré aquí, en la realidad. Es un trato justo, ¿no crees? Al fin y al cabo, fue tu mente la que me dio vida. Carla arrojó el diario al suelo y corrió hacia la puerta. Pero cuando giró la manija, esta no se movió. Intentó girar el pestillo, empujar, tirar, nada. Era como si la puerta hubiera sido sellada desde afuera. No, 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 murmuró, golpeando la madera con los puños. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Estoy atrapada! Sus gritos resonaron en el apartamento, pero sabía que nadie la escucharía. Las paredes eran gruesas y sus vecinos tenían sus propios problemas. Estaba sola con lo que fuera que hubiera invocado sin querer. Se dirigió hacia la ventana, pero las cortinas se cerraron solas cuando se acercó. El aire del cuarto se espesó, cargándose de esa electricidad que ahora asociaba con la presencia de la cosa. Carla retrocedió hacia el centro de la habitación, girando lentamente para mantener toda el área bajo vigilancia. Fue entonces cuando la escuchó reír. Era una risa suave, musical, completamente humana. Venía de todas partes y de ninguna la vez, como si las propias paredes estuvieran emitiendo el sonido. Carla sintió que los cabellos de la nuca se le erizaban. ¿Dónde estás?, gritó hacia la oscuridad. Muéstrate. Pero si ya me conoces, querida, respondió una voz femenina, cálida y familiar. Me has estado dibujando durante semanas. La voz parecía venir del dormitorio. Carla caminó hacia allí con pasos vacilantes, el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse desde el piso de abajo. La puerta del cuarto estaba entreabierta y una luz pálida se filtraba desde el interior. Empujó la puerta lentamente. La mujer estaba sentada en el borde de la cama, exactamente como en sus sueños. Era hermosa de una manera perturbadora, con dos facciones perfectas que parecían haber sido esculpidas más que nacidas. Su piel tenía una palidez nacarada que brillaba con luz propia. Y sus ojos eran dos pozos de oscuridad que parecían absorber la luz de la habitación. Llevaba un vestido blanco que se movía con una brisa que Carla no podía sentir, y cuando sonrió, reveló dientes perfectos que eran demasiado afilados para ser humanos. Finalmente, dijo la mujer, su voz como miel sobre cristal. Cara a cara. Carla no podía moverse. Sus músculos se habían endurecido como si hubieran sido convertidos en piedra. Solo podía mirar mientras la cosa que había emergido de sus pesadillas la estudiaba con esos ojos terribles. Gracias, continuó la mujer, levantándose con una gracia fluida. Por todo. Por darme forma en tus sueños, por dibujarme con tanto detalle, por alimentarme con tu miedo, pero sobre todo gracias por dejarme entrar. Yo no te dejé entrar, logró decir Carla, su voz apenas un susurro. La mujer se acercó y Carla pudo oler su perfume. Lirios y tierra húmeda, como flores sobre una tumba. Claro que sí. Cada vez que abriste ese diario, cada vez que pusiste bolígrafo sobre papel para registrar tus sueños conmigo, me invitabas a tu mundo. Los sueños, querida, son solo el comienzo. La verdadera magia ocurre cuando los traes a la realidad consciente. Carla sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué eres? Soy lo que tú me hiciste, respondió la mujer, ahora tan cerca que Carla podía ver su propio reflejo en esos ojos negros. Una tulpa, algunos lo llamarían, una forma de pensamiento que cobró vida propia. Fui creada por tu mente subconsciente en un momento de vulnerabilidad extrema, alimentada por tu insomnio y tu miedo. La mujer extendió una mano hacia el rostro de Carla, pero se detuvo justo antes de tocarla. Pero he evolucionado más allá de mis orígenes. Ya no soy solo una creación de tu mente. Soy real, Carla. Más real que tú, porque yo elijo existir. ¿Qué quieres de mí? Tu lugar. La respuesta fue simple, directa. Has estado viviendo en la superficie de la realidad, apenas aferrándote a la cordura. Yo, en cambio, tengo planes, cosas que hacer, experiencias que vivir. Este mundo tiene tanto que ofrecer, y tú lo has estado desperdiciando con tu depresión y tu insomnio. La mujer se dirigió hacia el tocador, donde el espejo aún conservaba las marcas que había dejado días atrás. Con un dedo comenzó a borrar el dibujo, y conforme lo hacía, Carla sintió que algo dentro de ella se desvanecía. El intercambio ya ha comenzado, murmuró la mujer. ¿No lo sientes? Cada marca que borro del espejo es un recuerdo tuyo que se desvanece. Pronto no recordarás tu nombre, tu vida, tu identidad. Y yo recordaré todo perfectamente. Carla intentó moverse, huir, gritar, pero su cuerpo ya no le obedecía completamente. Era como si estuviera desconectándose de sí misma, volviéndose una observadora de su propia vida.
Pero primero, continuó la mujer girándose con una sonrisa terrible. Quiero mostrarte algo. Quiero que veas lo que realmente soy. Lo que siguió desafió toda lógica y comprensión humana. La mujer comenzó a cambiar, su forma perfecta distorsionándose como si fuera vista a través de agua agitada. Su piel se volvió translúcida, revelando una red de venas negras que pulsaban con una luz enfermiza. Sus ojos se expandieron hasta consumir la mitad de su rostro, y su sonrisa se extendió más allá de los límites anatómicos, revelando filas y filas de dientes afilados. Pero lo más perturbador no era su apariencia monstruosa, sino las imágenes que comenzaron a proyectarse desde su cuerpo como hologramas macabros. Carla vio vislumbres de otras víctimas, hombres y mujeres de diferentes épocas, todos con la misma expresión de terror absoluto en sus rostros. Algunos parecían medievales, otros victorianos, otros claramente modernos. ¿Crees que eres la primera? La voz de la criatura ahora era múltiple, como si hablara con las voces de todos sus huéspedes anteriores. He existido durante siglos, Carla, pasando de mente vulnerable en mente vulnerable, perfeccionando mi técnica. Las imágenes mostraron el patrón. Siempre comenzaba con sueños perturbadores, luego apariciones en fotografías, mensajes escritos con mano ajena. El método era siempre el mismo, refinado a través de generaciones de víctimas. En la época de Da Vinci eran los dibujos en pergamino. En el siglo XIX, los daguerrotipos. Ahora son las cámaras digitales y los diarios terapéuticos. Pero el principio es el mismo. Encontrar una mente que esté buscando respuestas en los lugares equivocados. Carla vio la verdad horrible en esas imágenes proyectadas. No había nada sobrenatural en el sentido tradicional. Era algo mucho peor. Una forma de vida parásita que había aprendido a explotar la más humana de todas las características. La necesidad de encontrar patrones y significado en el caos. Tú me invitaste, continuó la criatura, su forma ahora estabilizándose en algo que era una grotesca parodia de humanidad. Con cada línea de tu diario, con cada foto que tomaste buscando evidencia, con cada noche que pasaste obsesionándote conmigo en lugar de buscar ayuda real. Me alimenté de tu negación, de tu necesidad de creer que había algo especial, algo único en tu sufrimiento. La habitación comenzó a distorsionarse, las paredes curvándose como si el espacio mismo estuviera siendo manipulado. Carla se dio cuenta de que ya no estaba completamente en la realidad física. El intercambio había progresado demasiado. La belleza de mi método, susurró la criatura, es que mis víctimas se vuelven cómplices voluntarias. Tú escribiste mi historia, Carla. Tú me diste cada detalle de mi apariencia. Tú construiste la prisión de tu propia mente. Carla sintió que su conciencia se deslizaba hacia algo parecido a un sueño, pero sabía que si se dejaba llevar, nunca despertaría. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover un dedo hacia el diario que había caído al suelo. ¿Qué haces? La voz de la criatura perdió su tono condescendiente, volviéndose alarmada. Carla entendió entonces. Si había escrito a esta cosa a la existencia, tal vez pudiera escribirla fuera de ella. Tercera parte. El despertar. Con dedos que apenas le obedecían, Carla logró asir el bolígrafo que había rodado junto al diario. La criatura se abalanzó hacia ella, pero algo la detuvo en seco cuando la punta del bolígrafo tocó el papel. Puedes, siseó la cosa. El contrato ya está hecho. El intercambio es irreversible. Pero Carla ya estaba escribiendo, luchando contra la desconexión creciente de su propio cuerpo. Sus palabras eran temblorosas, apenas legibles, pero cargadas de una intención férrea. La mujer de mis sueños no era real. Era una proyección de mi mente enferma, alimentada por el insomnio y la medicación. Cada aparición, cada mensaje, cada manifestación era un síntoma de mi deterioro mental, no evidencia de algo sobrenatural. La criatura gritó, un sonido que parecía venir de múltiples gargantas. Su forma comenzó a fluctuar salvajemente, perdiendo cohesión. No puedes negar mi existencia. Soy real. He estado aquí durante siglos. Carla continuó escribiendo, incluso mientras sentía que la presencia intentaba apoderarse de su mano. No hay huéspedes de sueños. No hay intercambios sobrenaturales. Solo hay una mujer joven que necesita ayuda médica urgente, que ha estado confundiendo alucinaciones con realidad debido a la falta de sueño y el estrés postraumático. Con cada palabra la habitación se volvía más estable, más normal. Los sonidos imposibles se desvanecían, reemplazados por el familiar zumbido del refrigerador y el tráfico distante de la ciudad. «Mentirosa», aulló la criatura, pero su voz ya sonaba menos sólida, más como un eco. «¿Has visto las fotos, los mensajes, las huellas?
Carla levantó la vista del diario y por primera vez en semanas pudo mirar directamente a la cosa sin sentir terror paralizante, porque finalmente entendía lo que estaba viendo. Pareidolia, dijo en voz alta, su voz más firme con cada palabra. Alucinaciones hipnagógicas, escritura automática, todo tiene explicación médica. La criatura retrocedió como si las palabras fueran fuego. No, no puedes. Yo tengo siglos. Tienes las horas que yo te di, interrumpió Carla, continuando, escribiendo. Y ahora te las quito. Reconozco que he estado experimentando episodios psicóticos severos. Los mensajes en el diario son resultado de escritura automática durante estados disociativos. Las apariciones en las fotografías son interpretaciones erróneas de sombras y defectos de imagen causadas por mi estado mental alterado. No hay ninguna entidad sobrenatural. Solo hay una mujer que necesita tratamiento psiquiátrico inmediato. La criatura se desplomó, su forma disolviéndose como humo. Pero en sus últimos momentos de coherencia, algo cambió en su expresión. La malicia se desvaneció, reemplazada por algo que podría haber sido agradecimiento. Gracias, susurró, su voz ahora completamente humana, completamente real. Por fin, puedo descansar. Y entonces Carla vio la verdad final, la más terrible de todas. No había múltiples víctimas a través de los siglos. No había una entidad parásita antigua. Había algo mucho más simple y mucho más trágico. Una parte fracturada de su propia psique, creada durante un trauma tan severo que su mente había preferido inventar una explicación sobrenatural antes que enfrentar la realidad. Las imágenes de víctimas anteriores que había visto no eran otras personas. Eran diferentes. Aspectos de sí misma, fragmentos de su personalidad que habían sido reprimidos o negados durante años. La criatura era todo lo que había rechazado de sí misma. La ira, el dolor, la desesperación, la necesidad de ser vista y escuchada. Mientras escribía la última línea del diario, Carla recordó lo que había olvidado por completo. El accidente de coche 3 meses atrás, su hermana menor, María, que había muerto en el asiento del pasajero mientras ella conducía. La culpa insoportable que había llevado a su insomnio, a su aislamiento, a su negativa a procesar el duelo. Mi hermana está muerta y necesito ayuda para lidiar con la culpa del sobreviviente. El insomnio, las alucinaciones, la disociación. Todos son síntomas de TPT no tratado. No hay monstruos reales, solo dolor humano que necesita sanación humana. La habitación quedó en silencio completo. Carla se quedó sentada en el suelo durante lo que parecieron horas, sosteniendo el diario contra su pecho. Gradualmente comenzó a recordar detalles reales. Las llamadas perdidas de la doctora Valdés que había estado ignorando. Los mensajes preocupados de sus padres. Las cartas de la compañía de seguros que había tirado sin abrir. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Las cortinas se abrieron fácilmente cuando las tocó, revelando el cielo rosa del amanecer. La ciudad despertaba abajo, indiferente a su crisis personal pero hermosa en su normalidad. Tomó su móvil y marcó el número de la doctora Valdés. Doctora, soy Carla Mendoza. Sé que es muy temprano, pero necesito ser hospitalizada. Creo que he estado teniendo episodios psicóticos y ya no puedo confiar en mi percepción de la realidad. La voz preocupada pero profesional de la doctora la tranquilizó inmediatamente. Carla, me alegra mucho que hayas llamado. ¿Puedes llegar al hospital por tu cuenta o necesitas que envíe una ambulancia? Puedo llegar sola. Doctora, mi hermana María murió en un accidente hace 3 meses. Yo estaba conduciendo. Creo que he estado teniendo un episodio disociativo severo para evitar procesar su muerte. Hubo una pausa y luego. Carla, no tienes ninguna hermana llamada María. Eres hija única. Pero eso no importa ahora. Lo importante es que reconoces que necesitas ayuda. Ven al hospital inmediatamente. Carla sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Pero esta vez, en lugar de inventar una explicación sobrenatural, simplemente aceptó que su mente había estado creando realidades. Alternativas para protegerla de algo demasiado doloroso para enfrentar. Mientras se vestía para ir al hospital, echó un último vistazo al diario. La página estaba llena de su propia letra, coherente y clara. No había rastro de la caligrafía extraña que había estado apareciendo durante semanas, porque nunca había habido otra caligrafía. 6 meses después, Carla estaba sentada en Minnesota, el jardín del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica, escribiendo en un nuevo diario bajo la supervisión de su terapeuta. Esta vez, las páginas contenían reflexiones reales sobre su progreso, metas para el futuro
y lentamente, la aceptación de una verdad que era a la vez menos dramática y más profunda que cualquier historia de terror que hubiera podido inventar. No, había demonios externos que la persiguieran. Solo había una mente humana haciendo lo que las mentes humanas hacen cuando el dolor se vuelve insoportable: crear narrativas alternativas, por fantásticas que sean, para proteger al yo consciente del colapso total. La huésped de los sueños había sido real en el único sentido que importaba. Había sido una parte real de Carla, una parte que necesitaba ser reconocida, entendida y finalmente integrada, no exorcizada. Al escribir la última entrada de su sesión terapéutica, Carla reflexionó sobre la naturaleza del miedo y la realidad. Los verdaderos monstruos, había aprendido, no vienen de dimensiones oscuras o reinos sobrenaturales. Vienen de los rincones no examinados de nuestras propias mentes, y la única manera de derrotarlos es con la luz implacable de la honestidad personal. Cerró el diario y se dirigió hacia el edificio principal, donde la esperaba su sesión de terapia grupal. Por primera vez en meses, se sentía completamente despierta y completamente presente en la realidad. Detrás de ella, una suave brisa movió las páginas del diario que había dejado sobre el banco. Si alguien hubiera estado observando muy cerca, podrían haber notado que la última página se volteó sola, revelando una línea escrita con una caligrafía ligeramente diferente. Gracias por dejarme ir. Pero Carla ya estaba demasiado lejos para verlo. Y tal vez eso era exactamente como debía ser. A veces, la sanación requiere que dejemos ir no solo nuestros demonios, sino también la necesidad de entenderlos completamente. Y a veces la historia más terrorífica de todas es simplemente la historia de una mente humana luchando por sobrevivir a un dolor que amenaza con destruirla. La huésped de los sueños es una exploración de los límites entre la realidad y la percepción, entre el trauma y la curación, entre el terror sobrenatural y el horror profundamente humano de enfrentar nuestras propias mentes fracturadas. En última instancia, es la historia de una mujer que encuentra el coraje no solo para despertar de sus pesadillas, sino para despertar a la realidad de su propia necesidad de sanación. Porque a veces, reconocer que necesitamos ayuda es el acto más valiente de todos.